Otro tema que es una tragedia gigantesca y que la vimos durante la semana y son los resultados de la prueba PISA, en donde México tuvo un papel de verdad vergonzoso. Un poquito como resumen, nos contaban aquí en Atypical TV expertos en educación de los alumnos de 15 años no pueden hacer una operación tan simple como si $1 es esto, ¿cuántos son $15? Alumnos de 15 primaria, solo el 34% de los jóvenes mexicanos lo podían hacer. Y vemos más grave todavía cómo López Obrador desestima esto y dice, no, pues, ¿qué tiene? Es una prueba neoliberal, mejor vamos a compararnos con otros países. Híjole. Oye, pero ¿por qué nos vamos a comparar? O sea, compárate con el mejor si te vas a comparar. O sea, ¿tú a qué le estás? ¿Qué destino creen que está pintando López Obrador para los jóvenes mexicanos? En tema educativo, es una tristeza, digo, yo que trabajo en una preparatoria, doy clase, me llama mucho la atención los bajos niveles educativos que hay en todas las asignaturas. Y sobre todo en cosas tan básicas como matemáticas básicas, escritura, ortografía, gramática. O sea, estamos para llorar. Bueno, o sea, y yo aparte quiero comentar, o sea, las escuelas públicas están para llorar, porque se les ha abandonado. Las universidades públicas principalmente, no hablemos de la UNAM, sino del Politécnico, yo soy politécnica, de verdad es un abandono total a la educación. Los profesores, como la mayoría son obradoristas, porque el director general lo pone el presidente de la República, entonces pues obviamente se nota la influencia. La mayoría de los profesores en economía te dejan de tarea ver la mañanera. No, por favor. ¿A ti te dejan de tarea ver la mañanera? Me dejaron alguna vez de ver la mañanera y hacer un resumen. ¿Pero es tarea o es castigo? ¿Es cuando te portas mal? Es que se portó mal. No, o sea, y realmente, o sea, esas son las clases en economía. O sea, en economía en la universidad. No me quiero imaginar cómo estamos en educación básica. Entonces, o sea, realmente es lamentable lo que ha hecho este sexenio con la educación. Y es que no van a ser 6 años perdidos. En educación, si pierdes 6 años, es un retroceso de muchos más años, porque la recuperación va a ser muy, muy dura. Los niños que ahorita salgan, lamentablemente, van a salir sabiendo nada. Entonces, lo que decían, los jóvenes mexicanos de sexto de primaria tienen el nivel del de primero de primaria de muchos otros países. Y como tú dices, ahorita hablan de que México está en un retraso educativo de 20 años. ¿Cómo te recuperas con 20 años, Manolo? Mira, ahí lo que dijo López Obrador en su mañanera de no les hacemos caso porque es una medición neoliberal. Pues sí, ¿no? El primer año de gobierno, porque hablo de atrás, pero tú ya tuviste 5 años para implementar tu supersistema educativo y después de 5 años esta prueba ya tuvo que haber arrojado un pico, ¿no? Es más, hubiera sido fabuloso que López Obrador presentara, hasta tontos son, no saben ni hacer las cosas, presentara una línea, ¿no? Ahí en su pantallita en la mañana y dijeran, mira, esta es la línea de la educación neoliberal y hace 5 años vean el pico hacia arriba, o sea, no... Hace 5 años, también lo decía Claudia, ahora los discursos de Claudia Sheinbaum es que el pasado, ojo, ya el pasado es López Obrador y el pasado es Morena, ¿eh? Ya no hay de que el pasado del pasado. Entonces, sí creo que está mal, ¿no? Porque debió verse un pico en los últimos 5 años, pero a mí tampoco me gusta irme así como, vamos a atacar a López Obrador, digo, ya todos sabemos lo que es y lo que vale. Pero la pregunta para ustedes que le saben más es, ¿qué tanto de esta prueba es realidad lo de, es que la pandemia entonces hubo retraso? Y de que yo, la verdad es que anoche vi la gráfica y sí estaba como con esta idea, pero luego vi que Estados Unidos y Canadá tienen esa, más o menos la misma caída que México. Sí. O sea, yo esperaba ver allá abajo a, no sé, a Guatemala y a Venezuela, pero no, es Canadá y Estados Unidos. Entonces... digo, sin quitarle su pedazo de culpa a la 4T, ¿qué tanto influye esto en la medición? O sea, sí es una realidad que la pandemia ayudó a bajar el nivel educativo. O sea, muchos profesores, escuelas públicas, incluso las mismas clases que pasaban por la televisión de parte del gobierno eran fatales. O sea, con errores y horrores. Entonces, sí ayudó a bajar el nivel educativo, igual el nivel psicoemocional. Entonces, digo, son 2 caídas muy, muy duras. Yo que doy clase a nivel de preparatoria, o sea, cosas básicas que deberían de haber visto en secundaria, hay que reforzarlas a nivel preparatoria. Claro, pero también, o sea, sí, pero yo creo que es la caída, o sea, la caída de México se ve mucho más exagerada. O sea, sí puede ser una tendencia y porque hubo un, pues...
una complicación a nivel global, pero sí creo que tampoco te puedes justificar con eso porque, a ver, bueno, tú claro. como presidente tu chamba es solucionarlo. Sí, sí. O sea, si yo trabajara de mecánica y llego y digo, no, pues es que tu carro es del 2012, bueno, pues a mí me vale si es del 2012, tú lo tienes que solucionar, o sea, te lo llevo para arreglarlo. Claro. Y creo que eso es lo que tuvo que haber hecho el presidente López Obrador, porque además tú hablabas de algo muy importante, dices la escuela pública, y es Sheinbaum cómo se ha llenado esta semana en criticar. Ellos quieren que ya no haya un sistema de educación pública. Es que no lo hay. Es que tengas edificios que afuera digan escuela, no representan a que los niños tengan una educación De calidad. Y es que además, a ver, ¿cuál ha sido la promesa más grande del gobierno de López Obrador? Y ha sido ayudar a nivelar, hablar de los pobres primero y la educación de los niños que a lo mejor son más vulnerables y la salud de los niños. O sea, estos dos sectores que son los que más ayudan en una población a igualar, a darte una línea inicial en la vida de oportunidades lo más parecida posible, que es la educación y la salud, son los dos sectores, o son dos de los sectores que la 4T más ha dejado, y que en cualquier crítica que se le hacen, lo que hacen es burlarse. Sí. O sea, se le critica de la salud y saca una ocurrencia de una megafarmacia que no sirve, pero para nada. Le critican la educación y dicen, ay, es como si yo tomara una recomendación del Fondo Monetario Internacional. O sea, te estás burlando en nuestra cara. Es como si yo tuviera una recomendación de los expertos, ¿no? Sí, exacto. No, y además, o sea, yo lo voy a decir siempre, López Obrador es el mayor clasista de este país. Ah, sí, porque por supuesto. vamos a ponerlo en contexto. En una escuela pública solamente puede asistir la gente que tiene bajos recursos o que no tienen para pagarse una escuela privada. Esa va a ser su única oportunidad de recibir educación gratuita. Sí. Y lamentablemente López Obrador los está haciendo a un lado, los está dejando sin educación. Eso es clasismo. Eso es clasismo. ¿Por qué? Porque sus hijos a qué universidades van, sus hijos a qué escuelas van, sus hijos qué educación reciben. Claro. Realmente López Obrador va a mandar a su hijo José Ernesto a una preparatoria pública. No, claro. No, claro que no. Claro que no. Pero no sé si sea clasismo, yo más bien le llamaría estrategia. Bueno, además de estrategia. Es estrategia. Por favor, desarróllame, me gusta. Es que la gente que no tiene educación y que esté pobre siga sin educación y siga pobre, porque cuando les llegan sus 2,000 pesitos son felices, y entre más ignorantes estén, más me van a creer este discurso de si la 4T nos vamos, ya ni los 2,000 pesos vas a tener, ¿no? Entonces, yo le llamaría estrategia, y es ese patrón que vemos en la mayoría de estos pues de estas corrientes de izquierda, ¿no? Ve el tema de Venezuela, por ejemplo. O sea, yo sí, obviamente es clasismo, como lo dice, entiendo como el concepto, pero yo creo que también es estrategia, ¿no? Que sigan pobres, que no aprendan. ¿Por qué? Pues porque quien estudia, quien aprende, pues tiene una idea y tiene una opinión, y eso es lo que no nos gusta, ¿no? Pero es que justo es eso, o sea, entonces, perdón, pero qué hijo de la fregada. O sea, porque al final, fíjense, jóvenes, que muchas veces decimos, ¿cómo llamamos a los jóvenes? Pues esto es cómo los llamas. O sea, jóvenes, tienes que elegir entre un gobierno que lo que quiere es que tú lo necesites y lo que quiere es ponerte una corrita como un perro para en el momento que te necesite, pues te amenazo con los te doy 2,000 pesos. Pues no, o sea, nosotros lo que deberíamos de aspirar es estar en un país que nos dé condiciones para que nosotros podamos emprender, para que nosotros podamos tener un trabajo a lo mejor dentro de una empresa internacional o nacional que tenga buenas prestaciones, que nos dé seguridad social, que nos dé etcétera. Pero es como te he dicho, o sea, no le des el pescado, enséñale a pescar. Pero es que ya López Obrador ya lo dijo, esto es la nueva escuela mexicana, y él va a enseñar a que hagas comunidad, a que te preocupes por los demás, no que pienses en enriquecerte. O sea, esa es la nueva escuela mexicana. A que si necesitamos un tren, pues ustedes organícense y construyanlo, ¿no? Ahí está. Oye, espérame. Es absurdo. Pues como dijo la presidenta municipal de Acapulco, que dijo, pues ¿qué quieren? ¿Que les demos todo? Pues pónganse ustedes a sacar la basura de sus casas. Híjole. Así es, o sea, lo que quieren ellos es que los necesitemos. Sí, mira, esta gente que recibe las ayudas del gobierno y los programas sociales,
sí les ayuda. Ah, no, O sea, obviamente claro. hay gente que de repente recibe ese dinero y le ayuda, pero aquí el mensaje más bien es, no tenemos que elegir uno y otro, los mexicanos nos merecemos todos, o sea, la gente se merece, los adultos mayores y los estudiantes, se merecen una pensión del gobierno, pero aparte se merecen educación de calidad, no Claro. es como... Pues, ¿para qué quieres educación de calidad? Mejor te doy dinero. Nos merecemos las dos cosas y nos merecemos tener un coche y nos merecemos tener una casa y nos merecemos tener educación de calidad y buenos Una vida trabajos. decente, o Nos sea. merecemos todo.